Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para su discusión y posterior aprobación. Mucho se ha dicho, el panismo, sobre todo, que el gobierno, la administración López Obrador le apuesta a las energías caras y sucias, cosa que es absolutamente falsa, totalmente. Y entonces ellos pidieron, han exigido una y otra vez que se tengan parlamentos abiertos, o sea, que se escuchan los puntos de vista. Bueno, tú dirías, ok, van allí y van a argumentar por qué defienden la reforma como estaba, la de Peña Nieto, la del 2013, que todavía está vigente. Tú dices, vas a escuchar, por fin vas a saber de qué lado masca la iguana. Por fin vamos a saber cuáles son sus argumentos para defender sus puntos de vista. Van a invitar a empresarios, especialistas, etcétera, etcétera. Pero ahorita llevan como 6 foros, hasta el día de ayer llevaban 6 foros, pero el más interesante que he escuchado es el 2, el segundo foro, en el que asiste el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Y en las casi 4 horas de debate, que sí me eché 3 horas 56 minutos, nunca, amigas, amigos, nunca escuché un argumento sobre por qué defienden que las cosas se queden como están. Jamás. Yo la verdad, amigas y amigos, me quedé helado, completamente frío. Dije, ¿es en serio? Exigieron un parlamento abierto, exigieron que los tomaran en cuenta, que les abrieran un foro para que se pudieran expresar. Les abren el foro y ¿qué hacen? Siguen diciendo las mismas jaladas. Energías caras y sucias. El gobierno quiere establecer un monopolio de la energía eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad. Pero desde el foro no les voy a pasar la intervención principal de Manuel Bartlett, que es la que más está circulando en redes sociales, que de por sí es muy buena, ¿eh? Me llamó mucho la atención su participación en el minuto 1 hora 35 minutos 42 segundos. Justo aquí es cuando se da una explicación, pero así magistral, de periodicazo tras periodicazo en contra de la derecha, a propósito de una pregunta que le plantea la representante del Partido Revolucionario Institucional. Y de hecho aquí vemos, ¿no? Dice foro 2, redes eléctricas generación privada, ¿qué onda con los privados? ¿Qué onda con el sector público? Y la representante del PRI le hace una pregunta tramposa, la verdad, y contesta de una forma que uno se queda, wow, la verdad es que podremos pensar lo que queramos de Bartlett, el 88, lo que ustedes quieran, que si fue secretario de Gobernación de la Madrid, no, 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 no. Cuando escucho hablar a Manuel Bartlett desde la posición del director general de la CFE, entiendo por qué el presidente López Obrador lo puso ahí. Necesitaba una persona que conociera todas las mañas y todos los, ¿cómo dicen? Los entuertos, hasta los más oscuros y escondidos, que hay en una institución tan grande y tan complicada como es la Comisión Federal de Electricidad. Ni más ni menos. Vamos a ver la pregunta y vamos a ir desmenuzando la respuesta del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. Chéquense, amigas y amigos. Primero, por supuesto, a don Manuel, a quien me da gusto saludarle, y le preguntaría, asumiría lo que él también aquí ha señalado. Creo que el gran propósito de esta reforma tendrá que ser los intereses de la nación, y así ha sido expuesto por quienes están a favor y por quienes han expresado también preocupaciones en contra. En ese sentido, me iría al tema de generación. Suponiendo que se aprobara la reforma como ustedes lo han planteado, ¿qué sucedería el día 1 cuando estaríamos hablando de que dejaría la iniciativa privada de estar produciendo una diferencia de 16%, al pasar del 62% que plantean, que actualmente tiene, a un 46%? O sea, ¿qué va a pasar a partir del día 1? Pues obviamente, amigas y amigos, aunque la reforma diga lo que diga, no puede simple y sencillamente quitar de un día para otro la participación de privados en generación de energía eléctrica, porque no puedes dejar, suponiendo que CFE no pudiera cubrir la demanda, no puedes dejar a N cantidad de ciudadanos sin energía eléctrica. Entonces, es muy tramposo preguntarlo, ¿qué va a pasar a partir del día 1? Pues se va a seguir generando energía eléctrica. La pregunta sería no qué va a pasar desde el día 1, sino ¿quién generaría la energía eléctrica a partir del día 1? Que sería un planteamiento bien distinto.
¿Qué riesgos tendría el país de enfrentar un apagón en los primeros días después de la reforma? ¿O qué medidas están ustedes considerando para que eso no ocurra? Segundo, en el tema de eficiencia, de tarifas bajas y de transparencia. Sin duda, hoy podríamos decir que la conducción de CFE está en un hombre experimentado como usted. Pero el día de mañana, si estamos hablando de una empresa que va a monopolizar prácticamente todas las decisiones, que no, la experiencia nos ha dado lecciones de que es mejor tener pesos y contrapesos, de tener realmente un esquema que pueda tener supervisión y acotadas las funciones. Segundo, ¿cómo vamos a garantizar que esa decisión evidentemente va a asegurar que haya una baja en las tarifas simplemente por el cambio del modelo? Esa sería otra pregunta que al grupo parlamentario del PRI le interesa de sobremanera. Y tercero, ¿qué sucedería en el momento en que también se estén desapareciendo los órganos reguladores, como aquí se plantea en la iniciativa, para tener el resto de los mecanismos de transparencia y vuelvo a insistir en los pesos y contrapesos? En consecuencia, don Manuel Vázquez tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un esfuerzo de contestar todas. A mi paisana destacada política de Puebla. Dice que va a pasar cuando se apruebe la reforma constitucional, porque confío en que se va a aprobar para evitar el desastre que hemos descrito, ¿verdad? No va a haber ningún apagón. Te voy a decir por qué. Mira, la reforma Peña Nieto se tardó en implementar todas las leyes secundarias, los manuales, toda esta cosa que opera hoy, creo que 3 años. ¿No? Se tardaron 3 años, entonces estuvimos ahí, pues, como se les dio la gana, ¿no? Organizando este pandemonium. Aquí, cuando voten ustedes por aprobar la reforma constitucional, ¿verdad? Ese mismo día, el Estado toma control del sistema eléctrico nacional. Y una serie de artículos transitorios que son para eso, para transitar de un estado a otro. Ahí está la reglamentación esencial del sistema eléctrico mexicano. El día en que se apruebe la reforma constitucional, ese día entra en vigor toda la reglamentación que está en los transitorios. Para eso son los transitorios. Y no nos podemos en un sistema tan delicado como este, ¿verdad?, esperar a que se reformen 20 leyes, reglamentos y manuales, porque el sistema eléctrico no puede estar un segundo sin control. Entonces, en los transitorios está establecido que el mismo día el Estado mexicano entra en control del sistema eléctrico mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí se establecen, si seguimos todos los transitorios, cómo ahí está establecida la reglamentación que nos va a permitir inmediatamente que el SENACE se incorpore a la CFE, que se organice inmediatamente que el 46% del sector privado que está generando, siga generando en ese sistema en donde va a haber una competencia que tanto quieren, en donde el 54% lo va a generar la CFE, y habrá una competencia, un sistema de competencia establecido por el SENACE, en el cual estará el 46% del sistema eléctrico nacional. Esta decisión del presidente, ¿verdad?, significa que no se va a expropiar a la iniciativa privada, sino se le invita a formar parte del sistema eléctrico de México en un 46%. El sistema eléctrico mexicano es el más grande de América, incluso de Estados Unidos, porque Estados Unidos está fragmentando en estados. Invitar al sector privado, ¿verdad?, que ha invertido aquí, a que participe con el 46% en el sistema eléctrico mexicano es un gran negocio y es una gran oportunidad, porque seguiría creciendo, porque México seguirá necesitando electricidad y seguiría creciendo con el sistema mexicano, pero bajo el control del Estado mexicano. Fíjense, amigas y amigos, cómo aquí se vuelve a confirmar, primero, que los privados van a tener un 46% en la participación del mercado eléctrico nacional. Ojo, aquí obviamente vemos otra vez cómo López Obrador es un dictador bien chafa, porque ¿qué dictador permite que se comparta en partes casi iguales un mercado estratégico como el eléctrico? 46-54, sí a favor del Estado mexicano, pero 46% no es un porcentaje bajo. O sea, estamos hablando de que los privados iban a tener participación. Están hablando que de los apagones es lo que más están vendiendo, que cuando se apruebe la reforma, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual quiere decir que entraría esta reforma eléctrica en vigor al día siguiente de esa publicación, según la lógica fascista, es que va a haber apagones, porque la reforma eléctrica no permite la generación de electricidad de los privados. A ver, eso no es así. Y aquí Bartlett otra vez lo vuelve a dejar claro. Va a haber un porcentaje 54-46, pero para que el gobierno tenga la rectoría de este sector estratégico. Y no porque sea capricho de control, sino porque hay lugares donde no es negocio para los privados llevar energía eléctrica. Pensemos en
en comunidades o rancherías lejanas a las cabeceras municipales, donde la actividad económica es muy, pero muy baja. Obviamente no es rentable para una empresa privada y es ahí donde tiene que entrar la mano de la administración pública federal para que pueda cubrir esta demanda que para un privado no es atractivo. Bien, sigue. El órgano regulador, bueno, lo de monopolio de Estado, pues es un poco viejo ese tema porque ya quedó claro que el Estado no es monopolio. El Estado ha venido funcionando así muchos años. No es un monopolio, es un servicio público, ¿verdad?, que regula con la responsabilidad pública. Bueno, el órgano regulador la cree. Miren ustedes, los órganos reguladores son una invención en contra de los diversos estados. Tienen una existencia mundial, ¿no? Hay una desconfianza del Estado y entonces se le quitan funciones fundamentales y se entregan a órganos reguladores. Las telecomunicaciones, que son esenciales, vitales para un país, los maneja un órgano regulador, el COFECI, ¿verdad? La CFE la maneja la Comisión Reguladora de Energía. O sea, un sistema que es fundamental para el país lo maneja un órgano regulador. Y así han venido creciendo estos desprendimientos del Estado en todo el mundo, ¿verdad?, con esta visión neoliberal de reducir el Estado a la nada. ¿Qué pasa con estos organismos? Recientemente, en Francia, que es un Estado que tiene un sistema administrativo de primera y un sistema de representación legislativo también de primer nivel, pero se hace un estudio de cómo funcionan los órganos reguladores en Francia y se encuentra que es un caos, porque como son autónomos, ¿verdad?, pero dependientes del Estado, resulta que ya no dan cuentas a nadie, no informan nada. Y entonces el propio Poder Legislativo, y este es un estudio del Congreso francés, cuidadosísimo, en donde dice, bueno, ¿qué pasó con las funciones esenciales que tenía el Estado? Bueno, ya no da cuenta de nada, ya no hay política de Estado, ya cada uno de esos organismos hace su política por su lado. Ese es lo que ha ocurrido en uno de los estados más modernos con una administración pública de primer nivel, ¿verdad? Y en otros pues es peor todavía porque ni capacidad tiene el Estado. Y aquí les digo una cosa, la COFECI, que es este organismo que surge con la reforma de telecomunicaciones, allá aparece la COFECI, ¿verdad?, le dan unas facultades y hay más requisitos que para ser ministro de la Corte. La COFECI se ha convertido en un organismo que exclusivamente descubre prácticas monopólicas en la CFE, en el gobierno. Fíjate, está hablando de la COFECE. La COFECE es la Comisión Federal para la Competencia Económica. Es decir, es la que media en el establecimiento de empresas para ver que no haya monopolios. O sea, que una sola empresa lo acapare todo. Y Bartlett ahorita va a dar una explicación de cómo había procedido la COFECE en el caso específico de la generación de energía eléctrica. Chéquense nada más cómo les da un señor periodicazo en el hocico aquí a estos conservadores. Y no se da cuenta ni ha tomado en consideración que en el sector privado existen 110 monopolios privados, eso no importa, o que ya se concentraron en la zona del norte, en donde ya no existe la CFE y una empresa se ha posicionado ahí, monopolio, la COFECE no ve nada. Pero además la COFECE, como se dice en el estudio este francés, no da cuentas a nadie, ¿verdad? No va al Congreso aquí a darle. ¿Han recibido ustedes a la COFECE? ¿Le han preguntado qué está haciendo la COFECE? ¿Saben qué está haciendo la COFECE? No saben nada, porque es un órgano que tiene su propio objetivo, su propia política. Entonces el Estado no solo pierde estas funciones esenciales, el sistema eléctrico, por ejemplo, ya lo perdió el Estado, ¿verdad?, y la CRE lo tiene, pero con las reglas que hay que cambiar. Entonces se dice, bueno, es que si no hay órganos reguladores, ¿quién va a equilibrar a la CFE? Bueno, pues que no existe, que han existido siempre. ¿Quién regula a la CFE y quién debe regular? Ustedes. Quienes tienen que regular a la CFE son ustedes, los diputados, ¿verdad? Y no es que esté la CFE haciendo lo que se le dé la gana. Aquí hay diputados de diferentes partidos y tienen que establecer la regulación de la CFE para que la CFE no abuse y se convierta en un monstruo, ¿verdad?, como se le señala ahora. Ya no está la CRE y la COFECE, maravillosos protectores del pueblo de México. Bueno, ¿y el Congreso dónde está? El control de la CFE, la vigilancia de la CFE, órgano del Estado, estará regulado por la ley que haga el Congreso Ustedes son los que tienen que tener control, no la CRE, porque aquí están de todos los partidos y estarán así siempre en diferentes mayorías, afortunadamente. De manera que esta cuestión de los órganos reguladores, pues hay que tener un poco la idea de lo que resulta. Ustedes no saben nada de lo que hace la COFECE. El Poder Legislativo no tiene el control de la COFECE. Ahora sí lo van a tener, porque tendrán ustedes que hacer la ley para regular la ley de la Comisión Federal de Electricidad.
dice el autobasto. Dice, aquí, en el caso de la COFESE, aquí menciona algo importante. Mucho se ha dicho de que van a desaparecer estos organismos autónomos. Esto es falso. No desaparecen. Pasan a integrarse dentro de diferentes instancias dentro de la industria eléctrica. Aquí es importante mencionar eso. No va a desaparecer la COFESE, la van a integrar a una empresa productiva del Estado. ¿Por qué? Por lo que decía Bartlett hace rato. Pues es que han establecido han tomado unas decisiones polémicas, por ejemplo, y lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera. Por ejemplo, en Nuevo León ya no existe la Comisión Federal de Electricidad, solo existe una empresa, Iberdrola. ¿Y qué hizo la COFESE? Nada. ¿Qué vio la COFESE? Nada. ¿Qué hizo la COFESE? Nada. En varios estados del norte hay 2, 3 empresas. Hablaba ahorita el director general de la CFE, Manuel Bartlett, de 110 monopolios, o sea, estas empresas que tienen también otras subempresas que están utilizando, y ahorita va a hablar de los permisos de autobasto, están utilizando estos permisos de manera mañosa para vender la energía eléctrica. Y eso no lo permite ni la reforma de 2013 de Peña Nieto, ni siquiera. ¿Y qué hizo la COFESE ahí? Nada, no vio nada. Por eso es importante que la COFESE tenga un mecanismo de supervisión y de control. Porque como dice Bartlett, ¿y a quién le rinde cuentas? No le rinde cuentas a nadie. ¿Quién diseña sus normas de operación? Pues ellos mismos. Pues ¿de qué estamos hablando, amigas y amigos? Bien, ahorita va a hablar de lo que son las sociedades de autoabasto. Chéquense nada más. Otra vez, es francamente un atraco. El autoabasto nace, vuelvo otra vez a explicarlo, aquí lo han dicho, autoabasto, abastecerse a sí mismos. Es una invención de Salinas, ¿verdad? Cuando negocia el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Sale a decir que hubo una gran presión norteamericana para meter las manos en el sector energético mexicano y no lo permitieron, lo cual resulta falso, ¿verdad? Porque como la reforma constitucional de López Mateos, que nacionalizó el sistema, ¿verdad? Y estableció miles de kilómetros de redes y hizo un enorme desarrollo eléctrico, ¿verdad? Ya no había inversión extranjera. Y entonces se inventa en esta negociación con el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Estos órganos, la pequeña producción, el autoabasto, el generador independiente. ¿Y por qué lo inventan? Porque el dictado constitucional de López Mateos decía la generación, transmisión y distribución para el servicio público pertenece al Estado. Pero fíjense que si un generador independiente, extranjero por supuesto, le vende todo a la CFE, pues ya no está haciendo servicio público, ya no hace el servicio público, lo hace la CFE. Y si se organizan en estas sociedades de autoabasto para venderse entre ellos la electricidad, pues no hace servicio público porque es nada más entre ellos, ¿verdad? Así nacen estas figuras, pero las dos, como se ha dicho aquí, son ilegales, porque el generador independiente, ¿verdad? Si bien recibe el 100% del pago de la CFE que le pagamos nosotros, no recibe el 100% porque lo despachan a veces en 50, a veces en 40, ¿verdad? Y el autoabasto es el peor atraco, ¿verdad? Es un sistema oligárquico sin duda alguna, ¿verdad? Porque establecen miles de socios. Si vemos la lista, yo se los puedo presentar si quieren aquí ustedes, les vamos a presentar quiénes están metidos en el autoabasto. Todas las grandes empresas, todas, porque no pagan, porque tienen garantías, ¿verdad? En detrimento del sistema eléctrico mexicano, ¿verdad? Esas son de las gracias del sistema anterior que ya venían podridos, ¿verdad? Entonces, no es que, dice la diputada, ¿qué pasó? ¿Falló el diseño o falló la implementación? No les falló nada, lo hicieron perfecto, ¿verdad? Todo está arreglado para el beneficio de las empresas privadas. Mira, si tú vas revisando todo el sistema, como está operando, y eso es lo que espero y estoy seguro que van a hacer todos los diputados, mira, arreglaron todo hasta no pagar impuestos. Cuando hacen la reforma 13 también empiezan a aplicar por todos lados ventajas para los privados. No, después de estar escudriñando, analizando todas estas barbaridades que tiene este sistema, te das cuenta de que no se equivocaron. Hicieron un sistema perverso casi perfecto. Lo único que les falló fue que no ganaron la elección pasada. ¡Tomen, puto! Lo hicieron perfecto, tan perfecto que es legal que no paguen impuestos. ¿Qué fue lo único que les falló? Que no ganaron la elección pasada. Chéquense ese señor periodicazo de Manuel Bartlett,
tanto a la diputada priista que hizo la pregunta, como varios de los presentes que siguen defendiendo los intereses oligárquicos del empresariado nacional y extranjero. ¿Qué fue lo único que les falló? Que no ganaron la elección pasada. Ellos le apostaban a que ganara José Antonio Meade o Ricardo Anaya. Lo que no midieron fue que los ciudadanos abarrotamos las casillas. Yo fui funcionario de casilla en el 2018 y a mí me tocó vivir ese fenómeno. La gente llegaba a votar todo el día. Estábamos, amigas y amigos, con la declaración de Manuel Bartlett, que estaba hablando a propósito del tema de las sociedades de autoabasto, que son un reverendo atraco, de verdad, que dejan mucho, pero mucho que desear. Vamos a continuar viendo, les voy a retrasar unos segunditos aquí la participación de Bartlett a propósito de las sociedades de autoabasto. Bien. Corre video. Para los privados. No, después de estar escudriñando, analizando todas estas barbaridades que tiene este sistema, te das cuenta de que no se equivocaron. Hicieron un sistema perverso cuasi perfecto. Lo único que les falló fue que no ganaron la elección pasada. ¡Pum! Eso es lo único que les falló. Muchas gracias. Gracias, don Manuel Bartlett. Vamos. Ahí terminaba, justo ahí terminaba la participación de Bartlett. Es que después de esta participación de Bartlett, uno de los oradores en pro de la oposición y de la clase empresarial tiene una participación y Bartlett voltea, lo ve con unos ojos y le dice, no es cierto, y lo frena, le interrumpe el discurso y le roba la palabra, ¿no? De verdad, le tiraron con todo a Bartlett y él, usando las propias técnicas del viejo dinosaurio, fue bateando una a una las pedradas que le lanzaba la oposición y los críticos y los expertos, esos que siguen sosteniendo que en cuanto entre en vigor la reforma va a haber apagones. Háganse de cuenta que entre el domingo en vigor la reforma y el lunes va a haber apagones, porque ya, los privados ya no van a poder ahí hacer mucho y todo se va a caer. Y no, amigas y amigos, no va a suceder, eso definitivamente no va a suceder.